Hola, sí. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta actividad dentro del marco de la Feria del Libro de Madrid, que, bueno, como sabéis todos, organiza la editorial Aristas Martínez en torno a dos figuras muy importantes, tanto de su catálogo editorial como, evidentemente, de la cultura del siglo XX y también, obviamente, del XXI. Para hablar de estas dos figuras bigger than life, absolutamente imprescindibles para entender los avatares y los devenires de la literatura, y no solo de la literatura, sino de la cultura, tanto de la cultura académica como de la cultura pop o de la cultura de masas, que son William Burroughs y Howard Phillips Lovecraft, pues tengo acompañándome a dos de las personas también que más saben de ellos y que han participado también en varios casos activamente, ¿no?, en la divulgación de su obra, de su vida, de sus figuras y de todo lo que la rodea también, ¿no?, del campo de la literatura fantástica y de su relación con otros distintos medios, tanto el cine como la cultura, como decía antes, pop o popular. Tengo a mi derecha a Grace Morales, que, como muchos sabréis, es toda una veterana en el campo de la contracultura y de lo que antes llamábamos la cultura underground. Ella, bueno, pues la conozco desde los tiempos dorados míticos de Mondo Bruto y desde entonces ha desarrollado una labor excepcional como divulgadora de temas, digamos, extraños, de temas relacionados con el mundo del esoterismo, del ocultismo, pero también siempre desde una óptica muy abierta, muy peculiar, que lo conecta, pues eso, con todo lo que es el fenómeno cinematográfico, el fenómeno literario, el cómic, el mundo en términos generales de la cultura popular. Y a mi izquierda pues tenemos también con nosotros a Javier Calvo, que es uno de los mejores traductores actuales de literatura, sobre todo de literatura anglosajona, y también uno de los mayores expertos en la figura de Howard Phillips Lovecraft. Lo más evidente al respecto es que tenéis aquí los 3 ejemplares de las cartas selectas de H.P. Lovecraft, cuya edición, traducción y anotación ha corrido a cargo de Javier y que a mí me parecen una de las aportaciones más importantes que se han hecho en los últimos años al conocimiento, la divulgación, no solo de la obra, que ya estaba bastante conocida y divulgada, ya hay muchísimas, quizá incluso demasiadas ediciones de la obra de Lovecraft, pero sí de su personalidad, de su biografía y de las complejidades que la rodean y que la hacen tan especial. Él también ha sido el encargado precisamente de traducir y presentar, introducir el libro de William Burroughs que tenemos con nosotros, que es también pues una aportación, creo que era un volumen inédito hasta ahora en castellano, una secuela de Los Chicos Salvajes, que bueno, pues era, yo creo que una lectura fundamental también para complementar el conocimiento de la obra, sobre todo de la última etapa de la obra de William Burroughs, ¿no? Es un autor del que también, igual que en el caso de Lovecraft, hay muchísimas ediciones de sus primeras y más conocidas obras, desde el Yonki, El almuerzo desnudo, Nova Express, etc. Y sin embargo, casi el grueso de su producción posterior o bien ha sido editado hace muchos años y es prácticamente inencontrable, o bien está todavía inédito, como era el caso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no podemos casi mejorar lo presente para hablar de estos dos personajes y bueno, a mí, como veis, bueno, yo soy Jesús Palacios, escritor y crítico de cine y cultural, especializado, como digo, con un tipo de ironía en el lado oscuro, y me ha tocado pues el papel de, digamos que de moderador, y quizá el primero en moderarse debería ser yo, para dar ya también inicio a esta conversación en la que, por supuesto, también estáis invitados a participar, previo levantamiento de mano y con todos los, digamos, rigores de la máxima educación, porque estamos aquí para hablar de dos personajes fundamentales, uno de ellos un asesino de mujeres, yonki y homosexual, el otro un misántropo, racista, absolutamente reaccionario y conservador, salvo unos cuantos apuntes al final de su vida. Y a mí esto me hace una enorme ilusión, porque ¿en qué otro lugar del mundo podríamos estar hablando de personajes así y de su influencia a posteriori si no fuera gracias a editores como Aristas Martínez y a la gente que tengo a mi alrededor? Dicho esto, con cierto sarcasmo, pero no tanto como pueda parecer, yo creo que precisamente es una buena manera de abrir la
mesa el abordar que se trata de dos personajes muy distintos y distantes entre sí, tanto en el tiempo como en sus formas expresivas, ¿no? Por un lado, Lovecraft es un cultivador de la literatura gótica absolutamente neoclásico, absolutamente riguroso en cuanto a su tratamiento literario, y por otra parte tenemos a William Burroughs, que es precisamente todo lo contrario, uno de los máximos introductores de una especie de vanguardia posmodernista, tanto en la forma como en el fondo, pero sobre todo formalmente, que seguramente a Lovecraft le hubiera rechinado por todas partes y le hubiera producido sarpullidos de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, ambos tienen también más de una cosa en común. Entonces, a mí me gustaría precisamente empezar con esto, que nos contarais un poco qué creéis que tienen en común y qué les distancia, además de ese centro neurálgico que es Nueva York, que también va a ocupar buena parte de nuestra charla. ¿Qué es eso? Lo que les hace, de alguna manera, lo que les permite estar aquí en esta misma mesa juntos con nosotros, y al mismo tiempo representan dos ideas, dos formas de abordar la literatura, la cultura e incluso la vida tan diferentes. Así que si quieres empezar tú misma, Grace. Bien, son dos personajes, personajes pues han subido ya no son personas, ni siquiera artistas, ni siquiera escritores, son dos personajes en sí mismos y son totalmente distintos el uno del otro, pero efectivamente los dos son americanos y como tales se comportan. Quiero decir que tienen una serie de connotaciones que son comunes a los dos, pero en el fondo no se parecen en nada. O sea, William Burroughs es un personaje hecho en el siglo XX y claro, Lovecraft nace en el siglo XX, no nació en el siglo XX, pero vamos, que podría haber nacido en el siglo pasado, o sea, en el XIX, porque es un personaje, incluso podría haber pertenecido al XVIII o al XVII, quiero decir, es un personaje totalmente acrónimo, o sea, fuera del tiempo, o sea, lo de Lovecraft es una acronía, o sea, diría yo, o sea, es un personaje que no pertenece a ningún registro histórico, o sea, no podemos poner en cualquier sitio, porque está totalmente aislado, luego vemos que no, pero sí que en su obra, en su genial y fantástico universo, eso solo lo puede hacer él, y no hay nadie más que él, nadie más que él y nada más. Pero sin embargo, William Burroughs es un escritor que nace en el ambiente beat, aunque tampoco tiene nada que ver con los beats, y no sé, yo no les veo ningún parecido, pues el hecho de que son americanos, como tales, pues tienen cosas que son muy americanos, como que Lovecraft siempre se enorgullecía de que sus padres y sus ancestros habían venido al Mayflower y tal, y que teníamos tal, pero vamos. Y William Burroughs, William Burroughs tenía también unos ancestros también ilustres, que habían sido algunos inventores y tal, pero yo más allá de eso no veo ninguna conexión. No sé qué dice Javier de esto. Pues sí, yo creo que Javier tendrá algo que decir al respecto, porque se me nota la cara. Has trabajado a los dos muy a fondo, y yo creo que de alguna manera también cuando hablas de la modernidad involuntaria de Lovecraft frente al modernismo totalmente asumido de Burroughs, ahí podemos encontrar algo, ¿no? Algún tipo de conexión. O sea, yo en realidad tengo que decir que conozco mucho mejor la figura de Lovecraft, es decir, Burroughs. Bueno, en el caso de los dos simplemente soy un fan sobredimensionado que se ha creído que podía hacer ediciones críticas y cosas así, pero no, simplemente es un lector de los dos, ¿no? Y que tiene la suerte de traducirlos. Pues yo voy a llevar la contraria y voy a hablar de los parecidos que hay entre los dos, que me parecen muchísimo, simplemente porque alguien tiene que hacerlo. Es decir, evidentemente sus vidas no pueden ser más distintas, ¿no? O sea, son incluso cómicamente distintas. O sea, y curiosamente,
de las dos, a mí, habiendo leído biografías de ambos y tal, y eso, ¿no? Pero a mí en realidad la vida que más me interesa y más me gusta es la de Lovecraft. Es decir, con lo cual entiendo que es paradójico porque, o sea, Burroughs vivió en 3 continentes, es decir, fue amigo de todos los grandes artistas como underground de su tiempo, se hizo fotografías con todas las máximas estrellas del rock, llevó una vida de sexo, drogas y crimen, ¿no? Mientras que Lovecraft no hizo nada, ni salió de casa jamás, pero eso me parece mucho más interesante y me parece una personalidad, vamos, o sea, que podría, digamos, o sea, si no se hubiera publicado Yo soy Providence, por ejemplo, y no lo supiéramos ya todo sobre Lovecraft por culpa de Sunan Joshi, me gustaría saber más cosas, ¿no? Porque es como, sí, quiero saber más qué hacía, ¿no? Allí todo el invierno en su casa con un gato Pero realmente yo creo que vistas con perspectiva, sus obras no diré que son paralelas, pero sí a mí me generan, puedo ver muchos parecidos, ¿no? Más allá de una cuestión digamos, de influencia que puede ser más o menos explícita y que realmente no se ha digamos, estudiado mucho, pero yo creo que, por ejemplo, o sea, no podría haber existido la trilogía Nova sin Lovecraft. Es decir, yo creo que hay un montón de pasajes de estos loquísimos de la trilogía Nova, de la máquina blanda, el ticket que explotó y tal, que son Lovecraft en broma. O sea, donde el tío hace esto que hacía, que era coger, digamos, relatos pulp y tal, y hacer versiones grotescas, ¿no? Yo qué sé, añadiendo un poco de sodomía y cosas así, pero que muchas parecen sacadas de las montañas de la locura, ¿sabes? De tentáculos y cosas de esas. Es decir, yo creo que claramente Burroughs había integrado a Lovecraft dentro de su imaginario, ¿no? Y esto en realidad puede parecer más anecdótico o menos anecdótico, pero yo creo que no es anecdótico en el sentido en que los dos principalmente responden para mí perfectamente al arquetipo del escritor visionario, es decir, del escritor que inventa su propio lenguaje, que inventa su propia mitología, que inventa una imaginería que puede sobrevivir el tiempo. O sea, como cuando has presentado tú a los dos racios, has dicho que son figuras muy influyentes del siglo XX y también del siglo XXI, es que es así, o sea, los dos, es decir, a nivel de la importancia que tuvieron y que han tenido, los dos, yo creo que se han sobredimensionado todavía más. O sea, ya nadie piensa en William Burroughs como un beatnik, ¿no? Ya nadie piensa en él como un autor que estuvo en Nueva York unos años ahí, ¿sabes? Y que era una especie de gurú. O sea, digamos, la obra, de cierta manera, a pesar de que Burroughs es un personaje que ha sido, o sea, es mucho más citado y mucho más usado como objeto de postureo que realmente leído, porque todo el mundo sabe que es aburrido y no se entiende. Pero bueno, son dos figuras que es increíble que, con lo raros que eran, con lo en contra que estaban de todo, con lo frikis que eran, todavía estén donde están, ¿no? Y cuando digo esto, que me parecen visionarios, es porque básicamente los dos, uno con mucha mayor fortuna que el otro, porque no olvidemos que Burroughs llegó a ser principalmente una celebridad. Cuando digo principalmente, quiero decir más una celebridad que un autor leído por un gran público. Los dos crearon una forma nueva de escribir. Yo creo que lo hablé contigo, de hecho, una vez que presentamos uno de los libros estos. Creo que la obra de Lovecraft a partir de 1926-27 es una obra que ya no tiene nada que ver con el pulp, sino que era el tío en su casa, digamos, imaginando unas formas nuevas de escribir, teorizando, intentando crear una narrativa, digamos, que él lo llamaba pues weird o horror cósmico y tal, que fuera una narrativa, digamos, experimental. Y Burroughs era tan experimental que simplemente si alguna cosa tenía algún mínimo sentido la rompía y ahí pues la volvía a pegar, pues, sin que lo tuviera, ¿no? Por tanto, esencialmente yo creo que pasado el tiempo y pasadas las circunstancias en que se crearon sus obras y a partir de vidas tan distintas, yo creo que han llegado a encarnar en cierta manera un mismo tipo de autor, ¿no? Los dos están alimentando esta necesidad que tenemos, ¿no? De imaginación desbordada, de mundos extraños y de cosas que se salen, digamos, de los modos de representación establecidos.
Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que estabas comentando, ¿no? Porque si pensamos, tanto Lovecraft como Burroughs han nutrido lo que podríamos llamar es la, bueno, por no emplear otros términos mejores o peores, la cultura del apocalipsis posterior, en la que vivimos más o menos instalados, ¿no? Los dos, cada uno por su lado, pero también en conjunto, ¿no? Una especie de extraña, no sé, secuela de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? Por citar a Alan Moore, que tanta culpa tiene de muchas de estas cosas, pues están omnipresentes en todo ese tapiz de la cultura contracultural, del mundo, digamos, al margen de las tradiciones oficiales, tanto literarias como incluso ideológicas, y en ese sentido los dos están inmersos en un mismo marco referencial de los últimos años que abarca, pues no sé, desde el ciberpunk, los movimientos posapocalípticos, las nuevas religiones y pseudo-religiones, el resurgir, digamos, del ocultismo, tal. Son dos caracteres, tú también has dicho antes, ¿no? Y eso es totalmente cierto, que son dos personajes en el sentido de que ya se han imbricado totalmente en nuestro imaginario contemporáneo y quizá incluso más aún en el del siglo XXI, y funcionan como tales, funcionan como personajes casi de ficción, solo que además con esa ventaja de ser metaficcionales y de saber que han existido, que van pues pululando y apareciendo en los cómics de Alan Moore, en las novelas de los escritores británicos, en los libros sobre psicogeografía de Ian Sinclair, de estos en la nueva filosofía del realismo especulativo y tal. En todos acaban confluyendo y se acaba citando al uno y al otro hasta el extremo de que yo creo que forman parte un poco, ¿no?, de todo ese entramado que tú has estudiado muy a menudo también en tus obras. Son ya, yo creo que han pasado la barrera del autor. El autor es invisible, como dice Javi, pero es que es algo más, son un personaje cada uno que te lo encuentras en cualquier sitio. Abres una novela y aparecen, o abres vas a ver un vídeo o un libro o una película y aparecen, o los se los cita, o los ponen en toman un trozo de una novela suya y aparece. O sea, eso no se hace con casi nadie, solamente se hace con ellos. Y es muy raro porque ni él, o sea, ni Lovecraft ni Burroughs eran autores, masivos, no lo fueron. Bueno, Lovecraft lo fue ahora, lo fue después, pero durante su vida no, nada. Y Burroughs tampoco, o sea, quiero decir que era una celebridad, pero tampoco era un autor muy leído. Y se utiliza sus ideas, sus ocurrencias, como si fueran un dogma. O sea, la gente los utiliza como si fueran, pues esto de Lovecraft, esto de Burroughs, vamos a ponerlo aquí. Y la gente de ahora, los modernos, bueno, quien sea, la gente de ahora, los utilizan para como queda muy bien ponerlo en su novela, en su película, aparecen. Y entonces es muy curioso porque siempre aparecen los mismos y son dioses. No es uno, es otro. Y a mí me choca muchísimo porque leerlos, hombre, a uno, por lo que tiene de extraño, de apocalíptico, no de apocalíptico en el sentido ahora, de esa visión, sobre todo cuando se va de Nueva York y empieza la historia, los cuentos increíbles que hizo ya otra vez en Providence. Bueno, lo lees y te quedas absolutamente pillado. O sea, yo me quedé pillada. Yo también soy, como Javi, una lectora, una fan. Y Burroughs es todavía más ladrillo, porque es todo muy pesado. O sea, es bastante tocho de leer. Pues a uno y a otro los leo, o sea, los citan como si fueran, vamos, como si lo estuvieran todo el día a la boca. Y yo me extrañé muchísimo, porque digo, joder, ¿cuánta gente habrá leído esto, o las cartas, no? Pero los cuentos de Lovecraft, ¿cuánta gente se los ha leído? Porque está en todos los sitios. Yo me hace la pregunta, ¿no? Y no sé, con respecto a Nueva York, si queréis que vayamos a...
a la historia, pues la suerte fue la contraria para ambos. Lovecraft tuvo una historia terrible porque llegó ahí con unas expectativas maravillosas de que se iba a comer la ciudad, se fue de Providence precisamente porque estaba con cierto sentimiento de anquilosamiento, lo cual es que es increíble que lo dijera él, y se fue para casarse con Sheila Green, o sea, con la que se casó allí, en la abadía más antigua que había en Nueva York, en Manhattan, y se casaron, y desde el principio las cosas empezaron a ir muy mal, porque él no consiguió el trabajo que quería, él pensaba que iba a tener muchos trabajos literarios, no los consiguió, se encerró en su casa y ella, que era una artista, una costurera, una chica que diseñaba sombreros para grandes superficies, pues se arruinó y entonces se tuvo que ir de Nueva York a Cleveland y entonces le dejó solo allí y entonces estuvo muy poco tiempo con él y él vivía con muy poco dinero, con un subsidio, con una pequeña cantidad de dinero que le mandaba a Sonia, y sus trabajos fueron escasísimos. Tuvo muy pocos escritor fantasma, que era lo único que hacía, y mientras escribía para Weird Tales, pero no consiguió nada. Y se fue de Nueva York desesperado porque además la gente en Nueva York le parecía horrible porque eran todos negros, latinos, y entonces él estaba horrorizado con la gente que veía, estaba horrorizado, pero sin embargo, el primer año que estuvo allí, como no tenía trabajo ni nada, se lo pasó saliendo por las noches. Él salía con su grupo, con el grupo de Lovecraft, los artistas literarios que lo conocía por carta, los conoció allí, y con ellos se movía a su casa, o se movía a la casa de uno, y se estaba toda la noche moviéndose por ahí. Y claro, esto fue lo único que hizo, o sea, estuvo por ahí cachondeo, permitidme la expresión, estuvo con su grupo, iban a casa de uno, a su casa, a hablar, y pasaban así las noches. Y luego por el día dormía, que era lo que hacía. Y no hacía otra cosa, no puedo hacer nada más. El resto, pues, las cartas que tenéis aquí, las cartas en aquella época dejaron de hacerse porque, claro, estaban casi todos allí, pues no, aparte de los de siempre, no hay muchas. Pero fue una cosa terrible, lo pasó fatal, la gente lo horrorizaba, en Nueva York lo horrorizó, Nueva York le pareció horrible, él que iba con la idea de un Nueva York, un Nueva York grande y enorme, en fin, la idea de una cosa tremenda, pero esa cosa tremenda se convirtió en una tumba, como decían en un cuento que le dijo Houdini, que le contó Houdini que hiciera, que le pareció horrible. Y se fue, el 27, se fue otra vez a Providence como bueno, yo soy Providence, lo dijo él, yo soy Providence porque lo de Nueva York le pareció horrible y se volvió, y no le volvió más, y se encerró en Providence y allí murió. Y los años que le quedaban, que le quedaban muchos, porque murió muy joven, los dedicó a escribir lo que no había escrito esos años en Nueva York, y escribió lo más ganado de su literatura otra vez en Providence, pero allí en Nueva York solamente fue cuando cogió un ferry y se fue a la ciudad de Elizabeth, y ya algo de eso de la brisa marina, algo parecido a lo que él tenía en Providence, vio en aquella ciudad que estaba al otro lado de Nueva York, y allí hizo un relato que lo hizo yo en un cuaderno
fue el artículo que compró por 2 centavos y lo escribió. Fue lo único que hizo, y ya, porque no, bueno, mientras tanto iba haciendo lo único que hizo realmente esos años, esos 3 años que estuvo, fue el horror, El horror de Red Hook. No, el horror de Red Hook, y luego el libro que hizo sobre la literatura de terror. El horror sobrenatural de la literatura. El horror sobrenatural y la literatura lo empezó en Nueva York, y fue eso fue lo más grande que hizo. Aparte de eso, de Red Hook, y él, en fin, una serie de cuentos totalmente horriblemente reaccionarios, bueno, en fin, no tengo palabras para describirlos, pero bueno, así fue. Esa fue la experiencia de él. Claro, en ese sentido, la experiencia de Nueva York de Lovecraft fue también muy enriquecedora para su literatura, porque influyó en muchas de sus visiones apocalípticas en todos los sentidos de la palabra, reafirmó evidentemente sus ideas racistas, pero también por otro lado eso enriqueció ese arsenal visionario de su literatura con todas esas arquitecturas ciclópeas que él reconoció en los edificios de Nueva York, en los skylines y demás, y todo eso lo trasladó a los cuentos, que precisamente fueron muchos de ellos algunos de los mejores cuentos desde el punto de vista narrativo de su carrera. O sea que, como yo creo que casi todos los grandes escritores visionarios, de una forma u otra convierten las experiencias traumáticas en algo que enriquece su literatura, ¿no? Y por un lado sí podemos evidentemente horrorizarnos de la postura racista absolutamente reaccionaria y anticuada y completamente, bueno, pues exageradamente xenófoba que tenía Lovecraft, que por otro lado, tú también señalas un poco en el tercer volumen de las cartas, que es donde se reúne este material, pues ni se puede excusar porque fuera una opinión muy extendida en su tiempo, pero tampoco se puede olvidar que efectivamente era una opinión muy extendida en su tiempo, que venía de mucho atrás, más bien de un racismo biológico del siglo XIX, pero que bueno, que Lovecraft nunca quiso, ni supo, ni pudo quitarse de encima. Pero todo eso evidentemente lo tradujo en términos de literatura fantástica, creando uno de los universos más potentes y algunos de los terrores más viscerales y más influyentes, ¿no?, de la historia. Pero claro, ahí también hay una cosa curiosa que me gustaría, Javier, que comentaras tú, y es que precisamente hay un eje en torno a ambos autores, que es el de la pulp fiction. Lovecraft no quería ser un escritor de pulp, él quería ser un gran escritor americano de lo macabro, en la tradición de Poe, de Hawthorne, de la gran literatura americana, pero de alguna manera pues se vio condenado a ser publicado solo y a ser conocido solo prácticamente a través del pulp. Pero él de alguna manera renegaba o intentó escapar de él a lo largo de toda su vida, aunque ha sido la forma en que nos ha llegado su legado. Por otro lado, William Burroughs, que escribe un tipo de literatura formalmente vanguardista, innovadora, modernista, que rompe todos los esquemas del relato formalmente clásico, del principio, nudo, desenlace, etcétera, con todas sus técnicas, el cut-up, etcétera, es un fan absoluto de la pulp fiction. Y esto lo utiliza y enriquece constantemente toda su obra. No solo aquí en Puerto de Todos los Santos, que me parece, además, voy a decir una cosa, porque claro, aquí puede parecer que estamos diciendo que William Burroughs es un coñazo. Bueno, es un coñazo estupendo. Es decir, es un autor muy exigente a la hora de ser leído, es un autor al que se le puede llamar pretencioso, aburrido, extraño, difícil, todo lo que se quiera, pero una vez que se penetra en esa extrañeza y una vez que se acostumbra uno, tal y como él quiere, a un nuevo tipo de lenguaje escrito y a un nuevo tipo de sistema casi epistemológico en su conjunto, es muy disfrutable. Yo me lo he pasado teta leyendo Puerto de Todos los Santos. Hacía mucho que no me reencontraba con William Burroughs, quizás, no sé, desde Ciudades en la Noche Roja, y es un libro que he disfrutado enormemente. Y lo he disfrutado, y lo digo también al hilo de esto, porque me parece un libro muy pulp. Es un libro donde, con todas estas innovaciones técnicas y esta narrativa descoyuntada, posmodernista, fuera del marco espaciotemporal habitual, pero es una novela
que podría haber firmado Michael Moorcock, que podría haber firmado muchos autores de esa época, de la New Thing, de la nueva ola de la ciencia ficción, en la que muchas veces también se puede inscribir a Burroughs o al menos a sus seguidores, ¿no? Yo no me hubiera sorprendido ver aparecer en las páginas de Puerto de Todos los Santos de repente, pues no sé, a Jerry Cornelius intentando atraparlos y perseguirlos y llevarlos a alguna prisión extratemporal, ¿no? Y en ese sentido es muy curioso, ¿no? Que el autor pulp quería ser un autor de alta literatura, por decirlo así, y el autor que ha pasado a la historia, por lo menos como figura de la alta literatura, de la literatura moderna, en realidad es un autor muy pulp y un autor que disfruta mucho y siempre tienes a los personajes siempre leyendo Whale Tales, Amazing Stories, Black Mass, me acuerdo lo divertida que es también las últimas palabras de Das Schultz, donde también hay un montón de referencias a Whale Tales y demás. Entonces, ¿cómo se come esto? Voy a intentar responder a todas las cosas que habéis dicho según me acuerde, y no es ningún orden particular, y no necesariamente empezando porque sí, exacto. Por un lado, el tema de lo que habéis dicho de Lovecraft y el hecho de que era un imbécil. Lovecraft era un imbécil, eso está claro, Burroughs también. O sea, podemos intentar pensar en quién era más imbécil, como todo, es decir, al menos Lovecraft no mató a nadie, ¿sabes? O sea, que yo estaría un poco, no sé. No, lo digo yo. Son personas que les cuesta tener ningún tipo de cuesta tener empatía con ellos. Hablo por mí, no hablo por vosotros. Sí. A Lovecraft tengo muchísima empatía. Y en realidad después de traducir las cartas también le cogí empatía, pero no dejé de pensar que es un imbécil, ¿no? Y lo que dices, por ejemplo, de que Burroughs es un coñazo, ¿no? Cuando lo lees y tal. Yo me acuerdo siempre cuando, o sea, de una historia de cuando el tío escribió Las ciudades de la noche roja en Londres, creo, antes de volver a Nueva York, y luego Nueva York pues le llevó súper orgulloso el manuscrito de Las ciudades de la noche roja a su editor lo mandó a la mierda, o sea, directamente después de leerlo y intentar leerlo, porque claro, era como, o sea, a la décima o duodécima vez en que el tío repetía escenas sobre violar niños, descuartizar a niños, ¿sabes? Aquello, torturar niños, era como, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué haces esto? O sea, realmente tú quieres que no nos gusten tus libros, ¿no? Y el tío, no, perdón, tal, se fue y se llevó un manuscrito a otro. Y el otro le gustó mucho, dijo, está muy bien esto, me gusta que hayas escrito ahora una nueva trilogía y tal. Y te dijo, así, pues dámelo. Y lo cogió, o sea, como lo desmontó todo, o sea, lo rompió tal, y lo volvió a entregar de manera que no se entendiera nada para que al editor no le gustara. O sea que habla de imbéciles, ¿no? A mí me parece un criterio o sea, interesante. Es interesante. Luego también, bueno, lo que decíais de que los dos ya no son realmente personas sino personajes, pero claro, eso es totalmente cierto, porque ellos mismos fueron quienes empezaron a escribirse a sí mismos como personajes. O sea, en las cartas de Lovecraft, o sea, se crea como 20.000 personajes ridículos completamente, o sea, que él cree que son súper molones, no cree que son ridículos y se identifica con ellos. Y Burroughs no para de poner, digamos, pistoleros que son como él y tal. O sea, en realidad es muy cómico, pero los dos estaban ya. Pues esto nos da una pista de lo que es la mente del escritor, que está pensando ya en la posteridad de cómo él será recordado y representándose a sí mismo de una manera que nos puede parecer más o menos grotesca, pero que en el fondo es épica para ellos, ¿no? Y tiene que ver con esta cosa gurú que tienen los dos. Es decir, tanto Lovecraft como Burroughs, esto es impresionante, los dos. Sus obras han sido utilizadas para crear religiones esotéricas. Esto es muy fuerte, o sea, ¿eran o no eran conscientes alguno de los dos que en realidad estaban creando algo parecido a un sistema religioso que por el hecho de que los dos en cierta manera veían el arte como una religión podía ser el objeto de que, por ejemplo, Kenneth Grant convirtiera los mitos de Cthulhu en religión, o que Genesis Peorer escribiera la Biblia psíquica que está basada en los textos de Burroughs para crear otra religión? Es realmente fascinante. Y luego otra cosa de la que habéis hablado es Nueva York. En Nueva York es esencial. O sea, los dos, hay un paralelismo entre ambos del que no hemos hablado. Los dos vienen
de lugares extremadamente provincianos y aislados y se transforman en Nueva York. En Nueva York se convierten en los autores que serán. O sea, yo he estado tanto en St. Louis, Missouri, como en Providence, y realmente son lugares donde casi se respira, digamos, esta sensación de rechazo al mundo exterior, ¿no? De pequeña, digamos, aristocracia local cerrada al mundo, ¿no? Los dos son, evidentemente, seguramente, fueron en su época los dos tíos más raros de esas ciudades respectivas, ¿no? Los dos acabaron yéndose por razones distintas, pero el efecto en sus obras, o sea, en Burroughs es evidente. En Burroughs, él no solamente lo que descubre allí es la bohemia, descubre las drogas, descubre el submundo de Londres, descubre, digamos, un lugar donde puede entregarse a todo lo que en su ciudad pues, serían consideradas sus perversiones sexuales, donde puede experimentar con sustancias. Y si vemos, por ejemplo, las novelas que escribió en Harvard, Queer y Junkie, que son como sus novelas beatnik, sus novelas convencionales y tal, y luego vemos lo que pasó después de que entrara en una vorágine de locura en Nueva York, que terminara con él diciendo, ay, se me ha caído la pistola y me acaba de mujer en México, ¿sabes? Aquello. Y luego de todo esto, ¿qué hace? Escribe Almuerzo desnudo, que no tiene absolutamente nada que ver, ya no digamos con lo que había escrito antes, sino ni con nada que se ha escrito nunca, ni con nada que tenga que ver ni siquiera con su vida, su experiencia antes de pasar por esa criba que es Nueva York, que el tío llegó allí en los años 40 y cuando salió ya se había convertido en William Burroughs. De la misma manera, lo mismo exactamente pasa con Lovecraft. ¿Qué pasa con Lovecraft cuando llega a Nueva York? Lovecraft cuando llega a Nueva York ve por primera vez delante de su cara el mundo moderno, ve lo que es el mundo moderno y eso transforma su obra y hará que el resto de su obra sea una gran construcción horrorizada, una gran diatriba contra el mundo moderno, donde, digamos, el elemento alegórico va lentamente, digamos, socavando todo ese tejido moderno y haciendo cosas como, por ejemplo, Las montañas de la locura, donde él augura el final de la civilización, donde él augura el final de lo que el hombre está construyendo en el mundo moderno, de esa ubris, ¿no? O cosas como La sombra sobre Innsmouth, que tiene que ver también con el hecho de una narración cautelar sobre lo que pasará como sigáis reproduciéndoos con otras razas, ¿no? Etc. Por lo tanto, ese horror por el que conocemos a Lovecraft no habría sido posible si él no hubiera pasado por Nueva York. Y eso que conocemos como Burroughs tampoco habría sido posible si él no hubiera ido a Nueva York. Llegado a este punto es cuando ya no me acuerdo de qué más sabía. Creo que nada. Creo que has abordado prácticamente todos los temas que habían salido sobre la mesa. Yo solo voy a apuntar que evidentemente todos aquí hablamos desde nuestras perspectivas personales, ¿no? Y la mía es de plena simpatía tanto por el uno como por el otro, ¿no? O sea, yo creo que Lovecraft y William Burroughs, con todos sus imperfecciones, todos sus pecados, todas sus manías, todas sus tonterías, pues son como muchos otros seres humanos, solo que ellos nos han dejado un legado literario y cultural muy influyente y muy disfrutable. Entonces yo en eso pongo el fiel de la balanza, ¿no? Y me parece que en fin, que se les puede, vamos a decirlo así, con todas las comillas del mundo, porque uno ni aun llamándote Jesús eres nadie para perdonar. Entonces, simple y llanamente, es que realmente, cuando es una cosa además que debo agradecerte, paradójicamente, si quieres, a ti, Javier, porque al leer los 3 volúmenes de las cartas he sentido una auténtica proximidad humana con Lovecraft persona y realmente, pues no sé, recuerdo que en la presentación del primer volumen alguien dijo algo así como, pues porque nos gusta mucho Lovecraft, pero no quisiéramos que estuviera aquí sentado con nosotros, porque era un tipo, pues eso, muy racista, muy tal, muy mal. Yo sinceramente me encantaría haber conocido a Lovecraft, conocerle personalmente, y lo que se deriva de la lectura de sus cartas y también de parte de su obra es una personalidad absolutamente diametralmente opuesta a lo mejor a la que muchas veces él quería vender como personaje, ¿no? Pero evidentemente un tipo absolutamente amistoso, absolutamente agradable, absolutamente entrañable para mí. Y además, como yo he convivido con gente tan racista o más que Lovecraft y que ha mantenido parámetros en su pensamiento que hacen que Lovecraft pues fuera incluso
con ese giro que dio, ¿no?, hacia el socialismo americano, hacia el New Deal y tal, Lovecraft hubiera sido expulsado de algunos de los círculos en los que yo me he movido por ser demasiado progresista. Él mismo lo decía, ¿no?, en alguna de las cartas. Él era muy consciente, ¿no?, de que a pesar de su simpatía por otro lado, grosero y antipático Hitler, él no hubiera durado en la Alemania nazi, no hubiera durado 0, como la mayoría de los escritores, poetas, etcétera, que se sintieron atraídos por el nacionalsocialismo o el fascismo y tal, desde Pound a Celine hasta, bueno, pues hay un ejemplo muy obvio, que es otro autor de literatura macabra y fantástica y Wayne, que fue nazi, que fue Hans-Heinz Evers, que fue nazi en la Alemania de la época, formó parte del Partido Nacionalsocialista y vio cómo su obra, una vez que ya había ascendido el partido al poder, su obra era prohibida y condenada, y él completamente condenado al ostracismo y murió en la pobreza y ninguneado por el mismo partido al que se había afiliado, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Pero por eso que, como yo tengo mucha experiencia en estos ámbitos oscuros, por decirlo de alguna manera, tanto con referencia a Lovecraft como con referencia también a William Burroughs, he conocido a gente absolutamente, humanamente, perfectamente encantadora y sensible, y gente que además tampoco sabemos, de la misma manera que Lovecraft giró hacia el socialismo políticamente, quizá como tú apuntas muy bien, también por intereses personales, porque claro, cuando a uno le van mal las cosas, también sus ideales, digamos, aristocráticos y fascistas y tal, no eran muy eficaces para tratar el grado de pobreza al que se había visto abocado, mientras que el socialismo, el New Deal americano, sí tenían en cuenta esos factores, ¿no? Pero bueno, simplemente quería apuntar con esto que para mí no son ninguno de ellos imbéciles, sino personas humanas que somos todos globalmente, y sobre todo si atendemos a la filosofía que expresa la visión cósmica de Lovecraft, todos somos idiotas. O como diría Ligotti, todos somos pues simplemente marionetas movidas por hilos cósmicos, biológicos, ambientales, etcétera, en los que no tenemos ningún dominio, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese punto yo simpatizo profundamente con Lovecraft y también con William Burroughs, y bueno, creo que quería apuntar esto, ¿no?, para dejar clara mi posición. Sí, yo también le tengo muchísima simpatía a Lovecraft. Y en cuanto leí las cartas también, yo sabía que era fascista y que era un racista, tal, no había leído las cartas. Cuando leí las cartas me quedé horrorizada, pero sigue siendo un autor increíble que para mí ha significado muchísimo y que le tengo mucha simpatía y muchísimo respeto. Me da igual lo que fuese, lo que dijese, bueno, pues son cosas de él. O sea, yo no sé, en ese caso distingo muy bien, o sea, no, le tengo mucha simpatía, y a Burroughs también, o sea, no, me da igual, que sean lo que sean, yo no hago distingos, me cambio el ojo, y sobre todo los de toda la vida, de que tenía 14 años, tengo 58, pues imagínense. Es que no voy a cambiar eso. Yo tampoco quería decir que me cayera mal, pero era complicada. Sí, sabemos, pero cada uno... ¿Quién no lo es? Oye, y las ideas políticas de Burroughs, que él ya hablaba poco, pero cuando hablaba tela también. Hombre, teniendo en cuenta que volviendo a Nueva York tenía en su búnker de Nueva York una máquina de orgones, sí, con la que se masajeaba todas las mañanas, sí, y demás, pues claro, uno puede pensar que muy bien de la cabeza no estaba, salvo que a lo mejor haya probado la máquina de orgones y ya haya funcionado. Que yo aún no conozco a nadie, pero todo puede haber en este mundo. Yo no sé, a mí me gustaría probar, porque nunca he tenido la oportunidad, pero vamos, dicen que sí, pero no sé qué hace, no sé qué hace, realmente, pero sé que él la tenía y que la tenía mucho aprecio, que la utilizaba con bastante frecuencia, bueno, no sé, pero lo de los orgones, los orgones también aparecen en esta novela y en otras novelas. Los orgones, la cosa vital esa de William Wright, que tenían ese olor, tenían azules, era una especie de energía vital que estaba por todas partes y que era azul. Y
y que se liberaba en el orgasmo, no lo olvidemos. Sí. Muy importante. Sí, Recordemos el orgasmatrón de Barbarella, que es una máquina de orgones. ¿Qué es eso? El Palacio, o sea, esto es un tema que seguro que te interesa porque a mí me alucina que es toda la cosa de la ciencia ficción en Barros, ¿no? O sea, la cualquiera que te dice. O sea, y yo incluso, o sea, tú por ejemplo, teniendo en cuenta, pues yo que sé, la trilogía Nova y todas las armas molonas que el tío saca, o todo el tema de los viajes en el tiempo, de las ciudades de la Noche Roja, ¿tú lo consideras a Barros un escritor de ciencia ficción? Y no me parece una pregunta en absoluto, o sea, no me parece descabellada, o sea, ¿para ti lo es? Sí, para mí sin duda lo es, desde una visión amplia que yo he tenido siempre, ¿no? de los géneros, no solo de la ciencia ficción, sino de la interacción. Yo no creo en los géneros o subgéneros puros, ¿no? Creo que todo está muy contaminado y que todos hay una porosidad, ¿no? Y evidentemente William Burroughs, por un lado, él es un aficionado a la ciencia ficción y utiliza todos esos elementos de forma tan contundente en su universo que cómo no vas a considerarle como un escritor de ciencia ficción. Y luego tienes eso, lo que comentábamos antes un poco por encima, ¿no? Que es toda la tremenda influencia que tuvo, tanto su técnica narrativa como ese universo conceptual en la propia ciencia ficción, que en los años 60 desarrolla este invento de la New Thing, de la New Wave. Pero es que, por ejemplo, donde... o sea, a mí, a veces lo digo, a mí me parece un escritor de ciencia ficción, quizás no sencillamente, pero un gran escritor de ciencia ficción, y a veces me miran como si fuera una butad, pero o sea, para mí, si Ballard y Dick son ciencia ficción, Barros también. O sea, me parece que es un poco escritores con intereses parecidos. Lo que se da es una paradoja, y es que en el ámbito, digamos, de los estudios académicos serios de la historia de la literatura, eso es una butad, pero en el campo de los estudios de ciencia ficción es una verdad reconocida y además es más, se ha hecho porque eso forme parte del universo de la ciencia ficción, también con un cierto interés, ¿no? Egoísta, ¿no? Que es decir, William Burroughs es uno de los grandes autores, guste más o guste menos, del siglo XX, es un revolucionario en la forma y en el hacer literario, porque bien que es un escritor de ciencia ficción para todos los que desprecian la ciencia ficción como un subgénero. Pero como eso, por desgracia, sigue ocurriendo en mayor medida de lo que pensamos, en el ámbito académico y en el ámbito de la supuesta alta cultura, pues claro, cuando a ellos les dices que William Burroughs es un escritor de ciencia ficción, lo que pretenden es todo lo contrario, no decir, eso es una butada, es una tontería. Ahora está pasando un proceso curioso, ¿no? Con la figura de Lovecraft, y es como, pese a ser un escritor de ficción fantástica, weird, extraña, y de ciencia ficción, que también lo es, se le va elevando lenta pero inexorablemente al Olimpo de la alta literatura, aunque sea de una forma un poco torticera y retorcida, pero va siendo aceptado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque también eso provoca ciertas fricciones en el mundo tanto académico como en el mundo friki. Y hasta qué punto es beneficioso también que Lovecraft se convierta en una figura central en el discurso del canon occidental literario, o hasta qué punto era mejor que fuera solo patrimonio de los fans del terror, de lo extraño y de la ciencia ficción. No sé cómo lo veis. Bueno, y también hay una cosa con Burroughs, por ejemplo, que ahora, o sea, es decir, si se puede hablar en general de una tendencia, la forma en que se lee ahora William Burroughs comparado con cómo igual se leyó en otras épocas, para mí la sensación que me da es que se lo está empezando a leer en clave siempre autobiografista. Es decir, que se está potenciando la parte de la obra de Burroughs que supuestamente es autobiográfica y confesional, a pesar de que pueda parecer, a mí me parece, una aberración leerlo así, pero cada vez me encuentro más gente que habla en estos términos, ¿no? O sea, como si el valor del anuncio desnudo fuera, digamos, no la parte, digamos, imaginal tanto, no la parte, digamos, de los géneros que el tío va mezclando y va cargándose como digamos, la parte del testimonio, ¿no? Que si Tánger, que si el asesinato de su mujer, que si su propia educación, que si su homosexualidad y tal. Y que es curioso que eso, digamos, sea una forma de rehabilitar a un escritor, ¿no? Que ya es jodidísimo rehabilitar a Burroughs hoy en día con todo lo que hizo en su vida, con todas las barbaridades que escribió, o sea, pero eso parece ser un poco como una forma de sacarlo del pozo, ¿no? O sea, eliminar todo lo que tiene de raro y de feo y de oscuro y leerlo en clave autobiografista.
Si te das cuenta, hasta cierto punto se está intentando hacer algo a veces parecido con el mismo Lovecraft, ¿no? Joder, pero que es muy difícil, es que es casi imposible sacarlo así, sacarlo como si no tuviera nada, o sea, como si no hubiese hecho nada malo, o sea, malo me refiero a que no fuese un personaje que no hizo nada así, nada que pueda ofender a la cultura actual. Hombre, yo creo que ahí hay dos factores. No sé si a lo mejor me equivoco o me arriesgo, pero por un lado, eso estaría dentro de la tendencia que se está dando actualmente de mover la visión crítica de la literatura y del arte en general de la obra al autor, dar preponderancia a la ideología, la geografía, el componente personal, individual del autor por encima de la obra, que es por lo que también a veces a Lovecraft se le margina de nuevo, pues todos sabemos las anécdotas, ya no se da el premio que se daba de literatura fantástica con La efigie de Lovecraft porque es de mal tono, porque Lovecraft era racista, una serie de cosas que en realidad atienden a la biografía y a las ideas personales de Lovecraft y no a su obra, que sigue siendo igual de importante para la literatura fantástica como lo era cuando se otorgaba el premio con La efigie de Lovecraft, ¿no? Y en el caso de William Burroughs yo creo que hay también un cierto favoritismo, por decirlo así, por el tema de la homosexualidad, simple y llanamente. Es decir, mientras que eso fue en un momento determinado algo que se usaba en su contra, ahora es un factor que se usa como un argumento, por decirlo así, en su defensa, ¿no? Es un pionero de la liberación LGTBI, claro, una liberación LGTBI que pasa por violar niños, asesinar mujeres, la sodomía como forma de comunicación básica en el universo, ¿no? Pero todo eso se toma, como si dijéramos, con una cucharadita de azúcar y entra dentro del contexto de la reivindicación actual, ¿no? De todo el paradigma cultural LGTBI+. Mientras que, claro, Lovecraft ahí no le podemos rescatar en ningún momento de su racismo, que es un pecado absoluto del que no se puede librar, ¿no? Pero ambas cosas tienen que ver con esta especie de deslizamiento. A mí me parece muy preocupante de los estudios literarios de la obra al autor. Es importante el autor, pero al final lo que leemos y lo que disfrutamos y lo que nos interesa, tanto desde el punto de vista de la crítica formalista como desde el disfrute del lector puro y duro, es lo que han escrito, lo que han legado. No si eran unos cretinos, unos racistas, si eran drogadictos, si eran criminales, etc. Por esa regla de tres, hacia la que nos vamos inclinando, eliminamos un porcentaje de la historia del arte y de la cultura abismal, ¿no? Enorme. Me acuerdo, o sea, es muy fuerte, pero yo hace poco me estaba releyendo El fantasma del azar y me dio por mirar en internet, o sea, cómo se había recibido cuando se publicó El fantasma del azar, que yo me acuerdo un poco, y era en plan, periodistas del New York Times y tal, en plan, este bello canto a la naturaleza, por fin un libro ecologista de Burroughs. Pero ¿qué dice? O sea, ¿qué coño libro ecologista? La paranoia que ya de los lemures, o sea, era como ese libro, es una pesadilla, pero ya, o sea, estaba, ya Burroughs, el pobre, tenía 80 años, ya estaba allí, ¿sabes? Era simplemente un tío que estaba sentado en un granero donde la gente iba a fotografiarse con él, ¿sabes? Era como, esa era la forma de rehabilitarlo, ¿no? O sea, pero era maravilloso eso. Un bello canto a la resistencia contra, ¿sabes? De la naturaleza, tal, ¿no? ¿Pero qué dices? O sea, impresionante. Bueno, si os parece, podemos abrir la mesa al público presente. Si alguien, ahí hay ya una pregunta, sabía yo que ya había ganas. Hombre, había ganas más que nada porque hay un nexo, una bisagra entre los dos que no se ha mencionado, que es la figura de Robert Barlow. Sí, la tengo aquí apuntada, pero no me ha dado tiempo a decirla. Claro, porque Robert Barlow fue amante de Lovecraft y profesor de Burroughs. Y tiene mucho que ver, primero, con la homosexualidad de Lovecraft, que también está bastante presente, y con ese lado de utilizar la sodomía tan presente en la obra de Burroughs como un grado iniciático, que tiene mucho que ver con Crowley, con Kenneth Grant y con otra serie de autores, ¿no? Y también con la propia muerte de Barlow, que murió muy joven, supuestamente suicidado, realmente asesinado, mientras Burroughs está precisamente
precisamente en México. Los dos les ocurre esto en México, y a partir de ahí es donde se produce cierto viraje en la obra de Burroughs, que yo creo que no es nada casual, ¿no? Entonces la figura de Barlow es muy interesante porque además pilla a Lovecraft recién divorciado, y bueno, tuvieron una relación bastante particular, ¿no? Ahí está la famosa foto con los padres de Barlow, que era un adolescente cuando conoció a Lovecraft, ¿no? O sea que no solo era sodomía, si es que llegaron a consumarlo, que es un gran debate, sino que además sería en cierto sentido también pederastia, o sea que a los que consideran que Lovecraft es un imbécil, pues ya no te digo, después de esto, ya no te digo lo que pueden llegar a decir. Bueno, Guillermo, yo creo que aparte del interés que tiene toda esta aportación, son también un poco inferencias de datos que son bastante poco comprobables. O sea, no hay textos, no hay cartas, no hay nada que nos permita afirmar esa homosexualidad de Lovecraft, ni obviamente negarla. Entonces, bueno, su relación con Barlow pudo ser meramente platónica o no. O sea, todo depende de con quién estés más o menos charlando en ese momento, pues hay algunos que piensan que sí y otros que prefieren pensar que no. Pero sí que efectivamente, aquí tengo apuntado, lo pueden ver, 1950, Robert H. Barlow, México, que es un nexo peculiar, ahí hay una ligazón. Pero bueno, yo personalmente creo que de todo lo que has aportado, que me parece muy interesante, sale una gran novela que ya estás tardando en escribir. O sea que realmente ahí tendríamos también oportunidad de volver a jugar con Lovecraft y Burroughs como personajes, y además dentro de todo ese contexto de la magia iniciática, de la Magic Crowleyana, bueno, ya puestos en México, está D.H. Lawrence allí con la serpiente emplumada y toda una serie de cosas que podían quedar francamente bien. Me dicen que nos quedan ya muy poquitos minutos. No, yo solamente quería añadir, bueno, estoy de acuerdo contigo, lo siento, no veo a la persona que ha hecho la pregunta, o sea, no oigo la voz, pero no veo quién es, pero tengo que decir, o sea, que la relación entre Lovecraft y Barrow es una fantasía que en nuestra época ha impuesto en la vida de Lovecraft, o sea, no, realmente, o sea, yo creo que... Posiblemente también para reivindicarle desde el LGTBI. Esto no lo sé, pero lo que está claro es que, o sea, Lovecraft no hizo nada tan interesante ni tan molón como tener una relación ni con Barlow ni con nadie. O sea, yo creo que ojalá, o sea, le hubiera ido de puta madre, pero ya te digo, es una fantasía que nosotros tenemos y que le aplicamos quizá para aliviar un poco la soledad que los últimos años. Ya existe una novela sobre esta relación, de hecho, al menos que yo sepa, creo que hay más, pero por desgracia yo creo que Lovecraft no tuvo ningún amante. Yo creo que eso es precisamente lo que le hace todavía más interesante, si no, pues no sería nada más que, bueno, pues otro escritor gay, pero en realidad Lovecraft es tan raro, tan asexual, tan peculiar como un alienígena casi, y eso para mí tiene una mayor virtud, ¿no? Que si fuera simplemente un escritor de los años 20 que no se atrevió a salir del armario. Sí, es verdad, yo lo considero casi un ser asexual por lo que contaba de su relación con la mujer con la que se casó, con la que no tuvo ningún tipo de intimidad. Aparte de que no estuvieron juntos casi un poquísimo tiempo, no tuvo ninguna intimidad con ella. Y que aparte de ella no hay ninguna, o sea, es que no me creo eso, es que no me lo imagino. Vamos, yo tengo en mi cabeza una idea de los colaterales muy preconcebida, tiene mucho tiempo, pero es que no soy capaz de imaginarme haciendo estas cosas. Bueno, creo que lo que dices, Xavi, cosas tan bonitas como tener un amante joven, eso me parece increíble, ¿no? Dicho lo cual, no sabemos nada de nadie. O sea, nadie conoce a nadie, y por lo tanto no sabemos qué hacían realmente en su casa, ni en el altillo de la casa de Providence, a saber. O sea, quiero decir que al final estamos hablando de lo que nos permiten saber los documentos y lo que nos permiten saber los biógrafos, pero evidentemente, insisto, nadie conoce a nadie, y quizá por suerte, a lo mejor si Lovecraft se hubiera llevado de vacaciones a Sonia Green, la habría tenido que matar como hizo William Burroughs con su mujer para poder escribir el resto de su obra, así que quizá fue más mucho mejor. La idea de Lovecraft matando a Sonia Green en México me parece que yo más Burroughs. Bueno, pues si no os importa, creo que ya tenemos que dar por terminada esta mesa. Yo creo que, bueno, espero que haya sido divertida e interesante. No podíamos contar con mejores participantes y, bueno, que sepáis que todo esto que se ha hablado y se ha dicho aquí no tiene ningún sentido si no compráis y leéis los libros de H.P. Lovecraft
y de William Burroughs, y muy concretamente la magnífica selección de cartas de Javier Calvo, publicada, que tenéis aquí delante, por Aristas Martínez. E insisto, yo que hacía mucho tiempo que no volvía a leer a William Burroughs, lo he pasado como un enano leyendo la novela presente, este Puerto de Todos los Santos, que se lee realmente pues como lo que es, una especie de novela de ciencia ficción sadiana, homosexual en el espacio-tiempo, completamente divertida. Así que nada, gracias a todos por vuestra asistencia, y gracias también a la Feria del Libro de Madrid y a Aristas Martínez por darnos esta oportunidad de aburriros con nuestra perorata. Gracias.